Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El sol de la tarde atravesaba las persianas del pequeño departamento en Guadalajara, Jalisco, proyectando líneas ámbar sobre la alfombra desgastada. José Cervantes estaba sentado en el suelo, con su hijo de 7 años, Dani, entre sus rodillas, ayudándolo a construir una estación espacial de Lego. Los dedos del niño eran pequeños y torpes con las piezas diminutas, pero sacaba la lengua en señal de concentración, y José sintió que algo se le oprimía en el pecho. La misma sensación que tenía cada vez que volvía de un despliegue y veía cuánto había crecido el niño. «Papá, cuando vuelvas a irte, ¿cuánto tiempo será esta vez?», preguntó Dani, sin levantar la vista de la pieza roja que intentaba encajar en una azul. 6 meses, probablemente. Quizás menos. José guió las manos de su hijo, mostrándole cómo se conectaban realmente las piezas. Pero llamaré todas las semanas, como siempre. Mamá dice que te gusta más estar fuera que aquí. Las manos de José se detuvieron. No era la primera vez que Brenda decía algo así, pero escucharlo de boca de Dani lo hacía diferente. Eso no es cierto, mijo. Tengo un trabajo que hacer. Pero tú eres en lo que pienso cada día que estoy allá. Dani lo miró entonces, con sus ojos marrones grandes y confiados, y asintió. Está bien. La puerta del departamento se abrió. Brenda entró cargando bolsas del supermercado, con su hermana Adriana justo detrás de ella. Ambas mujeres estaban con sus celulares, riéndose de algo en la pantalla de Adriana. Habían estado así mucho últimamente. Acurrucadas, reservadas, riéndose como adolescentes. José, Patricio viene a cenar, dijo Brenda sin mirarlo. Tiene un nuevo emprendimiento del que quiere hablar. Patricio Beltrán. A José nunca le había caído bien su cuñado, y el sentimiento era mutuo. El hombre tenía cara de comadreja y ojos que nunca te miraban del todo. Trabajaba en marketing digital, lo que parecía significar que siempre estaba en su laptop haciendo algo que nunca explicaba en detalle. Adriana se había casado con él hacía 3 años, y toda la familia lo trataba como si fuera una especie de genio de la tecnología porque conducía un BMW nuevo. Tengo entrenamiento físico a las 5, dijo José. No voy a quedarme despierto hasta tarde. Será solo una cena rápida, José. No seas grosero. Brenda finalmente lo miró, y había algo en su expresión que él no podía descifrar del todo. La familia es importante. José asintió lentamente, con algo inquietándole en el fondo de su mente. Brenda había estado diferente desde que él regresó de su último despliegue hacía 8 semanas. Distante, fría incluso. Apenas lo miraba ya. Apenas lo tocaba. Él intentaba hablar de ello, pero ella lo cortaba cada vez. Cansada, decía. Dolor de cabeza. Ahorita no. Su celular vibró. Un mensaje de texto de su comandante. Cervantes. Eten. Despliegue adelantado. Reunión informativa el lunes 9. Cerró los ojos. Dani acababa de acostumbrarse a tenerlo en casa. Papá. Dani le tiró de la manga. ¿La pieza de la antena? José apartó el pensamiento y le entregó la pieza a su hijo. Aquí tienes, campeón. La cena fue tensa. Patricio llegó vistiendo un traje caro y llevando una botella de vino que probablemente costaba más de lo que José ganaba en una semana, unos 12,000 pesos. Habló sin parar sobre su nuevo proyecto, una especie de plataforma de streaming para contenido exclusivo. Mientras Adriana estaba pendiente de cada una de sus palabras, Brenda seguía rellenando la copa de vino de Patricio y riéndose de chistes que no tenían gracia. José comió su pollo en silencio, observando. Habían enviado a Dani a su habitación después de comer, lo cual era inusual. Normalmente, Brenda le dejaba quedarse despierto cuando tenían visitas. La belleza de la plataforma, decía Patricio, con las palabras ligeramente arrastradas ahora, es el anonimato. Los espectadores pagan precios premium por contenido que no pueden conseguir en ningún otro lugar. Estamos hablando de 6, 7 cifras al mes, cientos de miles de pesos. Eso es increíble, cariño, arrulló Adriana, apretándole el brazo. José dejó su tenedor. ¿Qué tipo de contenido? Los ojos de Patricio parpadearon hacia él, luego se desviaron. Cosas exclusivas. Nada ilegal, por supuesto.
Solo audiencias de nicho. Nicho, repitió José. Muy de nicho, dijo Brenda rápidamente. ¿Deberíamos tomar el postre? Después de que se fueron, José ayudó a Brenda a limpiar. Ella estaba callada, evitando su mirada. Llevaba casado con ella 9 años. Sabía cuando ocultaba algo. ¿Qué pasa realmente con el negocio de Patricio?, preguntó. No sé a qué te refieres, Bren. Vamos. Ella se volvió hacia él, y su rostro estaba frío. Nunca estás aquí, José. No tienes derecho a venir a casa e interrogarme sobre mi familia. ¿Tu familia? Está casado con tu hermana. Solo detente. Tiró el trapo de cocina sobre la barra. Estoy cansada. Me voy a la cama. Él se quedó solo en la cocina, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Algo andaba mal. Algo había estado mal durante meses, tal vez más tiempo. Había estado desplegado tanto en los últimos 3 años que se lo había perdido. Fuera lo que fuera, el pensamiento hizo que se le revolviera el estómago. José revisó a Dani antes de irse a la cama. El niño estaba dormido, acurrucado alrededor de su dinosaurio de peluche, con el rostro tranquilo. José se quedó en la puerta durante un largo momento, memorizando la escena. En 2 semanas, estaría de vuelta en el desierto, en el norte del país, y estos momentos de tranquilidad se sentirían como otra vida. La notificación llegó a las 5:30 de la mañana siguiente mientras José hacía lagartijas en la sala. Su celular vibró en la mesa de centro. Un mensaje de un número que no reconocía. Sin mensaje, solo un enlace. Casi lo borró. Los enlaces de spam llegaban todo el tiempo, pero algo le hizo hacer clic. La página cargó lentamente. Una interfaz de streaming, fondo negro, diseño profesional. El título hizo que se le helara la sangre, quebrando al hijo de un soldado. En vivo ahora. Su dedo se mantuvo sobre la pantalla. Luego presionó reproducir. La calidad del vídeo era de alta definición. Una habitación de concreto gris, luces fluorescentes y, en el centro, atado a una silla demasiado grande para él, estaba Dani. Su Dani. Su hijo llevaba la misma pijama con la que había estado durmiendo hace 2 horas. La visión de José se estrechó. Su ritmo cardíaco se disparó, pero su mano se mantuvo firme. Entrenamiento de fuerzas especiales, memoria muscular, la capacidad de funcionar a través del shock. Subió el volumen. Dani estaba llorando. Cabeza agachada hacia adelante. Pequeño cuerpo temblando. Una voz fuera de cámara habló. 3 horas en una posición de estrés. Veamos si este pequeño guerrero tiene lo que tiene su padre. La voz de Patricio. José reconocería ese tono nasal y fresa en cualquier lugar. La cámara hizo un paneo y José vio el recuento de espectadores en la esquina. 47 personas mirando. Y en la barra lateral del chat, los mensajes se desplazaban. Finalmente, algo de buen contenido. Estos mocosos militares necesitan aprender. ¿Cuánto falta para que se quiebre? Y luego un mensaje que hizo que se le cayera el estómago. Brenda-C, es más débil que su padre. Esto es decepcionante. Su esposa estaba en el chat. Su esposa estaba viendo cómo torturaban a su hijo y comentando al respecto. Las manos de José comenzaron a temblar, no por miedo, sino por una rabia tan pura y completa que sentía como si su sangre se hubiera convertido en ácido. Se obligó a seguir mirando, a grabar la pantalla, a documentar. Su entrenamiento de fuerzas especiales tomó el control, observar, reunir inteligencia, planificar. La transmisión continuó. Patricio entró en el encuadre ahora, con el rostro visible. No se escondía. Estaba orgulloso. Para los que acaban de unirse, este es el día 1 de un ciclo de quebrantamiento de 3 días. El padre del niño es José Cervantes, cuerpo de fuerzas especiales, 3 despliegues. Veamos si el hijo tiene la misma resistencia. Dani levantó la cabeza y José vio la cara de su hijo, aterrorizado, confundido, buscando una ayuda que no llegaba. Papi, gimió el niño. El celular de José vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Brenda. Llevé a Dani a casa de mi madre por el fin de semana.
No llames. Necesita tiempo lejos de ti. Su siguiente mensaje fue para su comandante, el coronel Jaime Cortés. Emergencia. Necesito verlo ahora. La vida de mi hijo está en peligro. La respuesta llegó en minutos. Mi oficina. 6:30. José envió un mensaje más. Este a su líder de equipo, el sargento primero Darío Rojo. Te necesito. Trae a Mateo Gordillo, Tadeo Clemente y a cualquier otro a quien le confíes tu vida. No puedo explicarlo por mensaje. Luego se sentó en el sofá, con el celular en la mano, y vio la transmisión. Vio sufrir a su hijo. Grabó cada segundo y planeó, porque Patricio Beltrán había cometido un error crítico. Todavía estaba transmitiendo, lo que significaba que Dani todavía estaba vivo. Y José sabía exactamente cómo encontrar la ubicación de una transmisión en vivo si tenías las herramientas adecuadas y la motivación correcta. El coronel Cortés era un exoperador de alto nivel que había visto más combate contra el crimen organizado que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Cuando José entró en su oficina a las 6:30, Cortés echó un vistazo a su cara y cerró la puerta con llave. José sacó su celular y le mostró la grabación de la pantalla. Cortés miró en silencio, apretando la mandíbula con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, dejó el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. ¿Quién sabe de esto?, preguntó Cortés. ¿Usted? Mi equipo. Los llamé. Nadie más. ¿La madre? Ella es parte de esto. La voz de José era plana, vacía. Está en el chat, mirando, animando. Cortés se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos cruzadas a la espalda. ¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga? No se lo estoy pidiendo, mi coronel. Se lo estoy diciendo. Tengo un vuelo que tomar en 4 horas, y voy a estar en él. Tengo las habilidades técnicas para rastrear esa transmisión. Encontraré a mi hijo. La única pregunta es si lo hago solo o con respaldo. Eso suena como una amenaza, sargento Cervantes. Es un hecho, señor. José se inclinó hacia adelante. Apruebe mi permiso de emergencia ahora mismo, o me voy sin permiso. Hágame un consejo de guerra después. Me importa un carajo, pero voy a recuperar a mi hijo hoy. Cortés se dio la vuelta. ¿Cuántos hombres necesitas? 8. Los tendrás fuera de los registros. Esta conversación nunca ocurrió. Cortés se sentó y sacó un formulario, firmándolo con trazos rápidos y furiosos. Encuentra a ese niño, Cervantes. Nunca me gustó ver a pedófilos y sádicos alejarse de los crímenes que cometieron contra familias militares. ¿Entiende lo que estoy diciendo? José entendió perfectamente. Sí, señor. Bien. Reúne a tu equipo y salgan de aquí. Yo me encargaré del papeleo. Para las 8, José tenía 8 elementos de fuerzas especiales reunidos en una casa de seguridad fuera de la base. Darío Rojo estaba allí, junto con Mateo Gordillo, Tadeo Clemente y otros 5, Sergio Frausto, Eric Peña, Simón Duarte, Carlos Fuentes y Memo Galván. Todos ellos se habían desplegado con José varias veces. Todos ellos le cubrían la espalda. José les mostró el vídeo. Nadie habló. Cuando terminó, Darío lo miró y dijo simplemente, ¿cuál es el plan? Puedo rastrear la transmisión, pero necesito equipo. Eric, ¿todavía tienes tu contacto en el campo militar número 1? Eric asintió. El enlace del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, me debe un favor. Llámalo. Necesito equipo de inteligencia de señales. Portátil. En 2 horas. Hecho. Mateo, armas. No rastreables si es posible. Si esto sale mal, no quiero que recaiga sobre nadie más que yo. Mateo Gordillo se tronó los nudillos. Conozco a un tipo. El resto de ustedes, equipo estándar. Asalto ligero, limpieza de habitaciones, extracción de rehenes. Vamos a encontrar dónde tienen a mi hijo y vamos a sacarlo. Rápido y silencioso si podemos. Ruidoso y violento si no podemos. Simón Duarte levantó una mano. ¿Qué hay de la madre? El rostro de José se endureció.
Ella es mi problema, no el de ustedes. ¿Y el hombre que dirige el espectáculo?, preguntó Carlos Fuentes. ¿Patricio Beltrán? Él también es mío. Darío se levantó. Pepe, tenemos que hablar sobre lo que pasa después. Esta no es una operación autorizada. Si cruzamos ciertas líneas. Las cruzaré, solo interrumpió José. Ustedes extraigan a Dani y salgan. Lo que me pase a mí después de eso es mi elección. Tadeo Clemente dijo, somos fuerzas especiales. No dejamos hombres atrás. Eso te incluye a ti. Los demás asintieron de acuerdo. José sintió que algo se rompía en su pecho, algo que lo había estado manteniendo unido. Estos hombres, sus hermanos de armas, estaban dispuestos a arriesgarlo todo por él y por su hijo. Gracias, logró decir. No nos des las gracias todavía, dijo Eric. Vamos a buscar a tu chavo. Para las 11, tenían el equipo. El contacto del CNI de Eric había cumplido con un kit portátil de inteligencia de señales que podía rastrear una dirección IP a través de múltiples capas de VPN y servidores proxy. José lo configuró en una laptop en la casa de seguridad, abrió el enlace de transmisión y comenzó a trabajar. Patricio había sido lo suficientemente inteligente como para usar enrutamiento Tor y varias capas de proxy, pero cometió un error crítico. Había mantenido la transmisión en vivo durante más de 6 horas. Tal flujo continuo de datos, incluso enrutado a través de redes de anonimización, dejaba rastros. José había aprendido inteligencia de señales avanzada durante su tiempo rastreando comunicaciones de los cárteles en la sierra. Esto era similar, solo que con diferentes riesgos. Después de 45 minutos, lo tenía, una dirección física en una zona rural de Michoacán, a unos 320 kilómetros de distancia. Una vieja finca, aislada, perfecta para lo que estaban haciendo. Lo tengo, dijo José. Nos movemos en 2 horas. Hora de prepararse. Los soldados se movieron con eficiencia practicada, revisando armas, repasando procedimientos de entrada a edificios, planificando contingencias. José sacó imágenes satelitales de la propiedad, una casa principal, 2 bodegas anexas, un granero. Mucho terreno abierto, lo que significaba que acercarse en silencio sería difícil. Van a tener seguridad, dijo Darío, estudiando las imágenes. Probablemente cámaras, tal vez halcones armados. La transmisión sigue en vivo, dijo José, revisando su celular, lo que significa que están confiados. ¿Exceso de confianza? Eso es bueno para nosotros. Memo Galván miró por encima del hombro de José. Espera, checa el recuento de espectadores. José miró. Había crecido ahora. 73 personas estaban viendo sufrir a su hijo. En el chat, más mensajes. Brenda-C, pagué extra por esto. Haz que le duela más. Escorbel, mi marido es un artista en esto. Adriana, la esposa de Patricio. Ambas hermanas estaban en ello. Participando activamente, pagando por ello. Las manos de José se cerraron en puños. Mateo le puso una mano en el hombro. Mantente enfocado, hermano. Primero sacamos a Dani. Todo lo demás viene después, ¿verdad? José respiró hondo. Forzó la rabia hacia un lugar frío y controlado. Vámonos. Condujeron en 2 vehículos, una camioneta van anodina y una SUV, ambas adquiridas por Mateo de Fuentes, que no harían preguntas. El viaje a Michoacán tomó poco más de 3 horas. José lo pasó viendo la transmisión, monitoreando, asegurándose de que Dani siguiera vivo. Habían bajado a su hijo de la silla ahora, y yacía en una colchoneta delgada en la esquina de la habitación, sin moverse mucho. José no podía decir si estaba inconsciente o simplemente exhausto. Patricio aparecía en cámara periódicamente, hablando a su audiencia. Mañana comenzaremos la fase psicológica. El niño necesita entender que su padre no va a venir. Que el mito del héroe militar es solo eso, un mito. Estos niños crecen adorando a sus padres y eso los hace débiles. Estamos realizando un servicio público. Servicio público, murmuró Carlos desde el asiento del conductor. Voy a disfrutar esto. Tranquilos, dijo José. Hacemos esto limpio. Entrar y salir. Sin riesgos innecesarios.
Pero incluso mientras lo decía, sabía que estaba mintiendo. No había nada limpio en lo que estaba planeando. Patricio Beltrán y todos los involucrados en esto iban a pagar, y el pago iba a ser severo. Llegaron a la propiedad al anochecer. José y Darío hicieron un reconocimiento primero, arrastrándose por el bosque que bordeaba la finca. Contaron 4 hombres afuera. Guardias portando rifles de asalto, haciendo circuitos de patrulla. Lo suficientemente profesionales como para estar entrenados. Lo suficientemente descuidados como para tener exceso de confianza. Dentro de la casa principal, las luces brillaban desde las ventanas del sótano. Ahí era donde tenían a Dani. José podía ver sombras moviéndose adentro. Varias personas. De vuelta en los vehículos, José informó al equipo. 4 guardias exteriores. Número desconocido adentro. Entramos en chinga. Sergio, Memo, ustedes tomen a los 2 guardias del lado norte. Eric y Simón, lado sur. Derribos silenciosos. Sin armas de fuego a menos que sea necesario. El resto de nosotros vamos directo al sótano. Mateo, Tadeo, ustedes en vigilancia. Cualquiera que salga que no seamos nosotros, túmbenlo. Todos asintieron. Una cosa más dijo José. Patricio Beltrán es mío. Cualquier otra persona que se interponga en su camino, hagan lo que tengan que hacer. Pero Beltrán es mío. ¿Entendido? Entendido, dijeron al unísono. José miró su reloj. 7:47. Abrió la transmisión una vez más. Todavía transmitiendo. Dani todavía estaba en un rincón, despierto ahora, llorando suavemente. 79 espectadores. La gente estaba pagando para ver cómo quebraban a su hijo. Vamos a cazar, dijo José. El equipo se movió como fantasmas a través del bosque que se oscurecía. Sergio y Memo se separaron hacia el norte. Eric y Simón hacia el sur. José, Darío y Carlos se dirigieron directamente a la casa principal. Mateo y Tadeo encontraron posiciones elevadas con líneas de visión en todas las salidas. El primer guardia cayó sin emitir sonido. El trabajo con cuchillo de Sergio fue eficiente y silencioso. Memo tomó al segundo con una llave de estrangulamiento que dejó al hombre inconsciente en 4 segundos. Los objetivos de Eric y Simón cayeron igual de silenciosamente. José llegó a la puerta del sótano en el costado de la casa. Cerrada, pero Carlos tenía una herramienta de brecha que acabó con ella en poco tiempo. Bajaron las escaleras en formación táctica, armas arriba, en silencio. El sótano era más grande de lo que había parecido en cámara. 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda tenía equipo informático, múltiples monitores mostrando la interfaz de transmisión, configuración de cámara profesional, equipo de sonido. Esto no era cosa de aficionados. Era una producción completa. La tercera habitación era donde tenían a Dani. José irrumpió por la puerta y la escena se grabó en su memoria a fuego. Dani en el rincón, acurrucado, temblando. Patricio Beltrán en un escritorio, escribiendo en una laptop. Otros 2 hombres en la habitación, ambos armados. Los sicarios alcanzaron sus armas. Darío le disparó a uno en el hombro. Carlos puso al otro en el suelo con un tiro perfecto en la pierna. Ambos hombres cayeron gritando. Patricio se dio la vuelta, con el rostro poniéndose blanco. ¿Qué? ¿Cómo? José cruzó la habitación en 3 zancadas y puso el cañón de su rifle contra la frente de Patricio. La transmisión termina ahora. Las manos de Patricio se dispararon hacia arriba. Espera, güey. No puedes simplemente cierra la transmisión. Ahora. Los dedos de Patricio temblaron mientras hacía clic con el ratón, cerrando la transmisión. El recuento de espectadores desapareció. 79 personas acababan de perder su entretenimiento. La voz de Dani, pequeña y rota, ¿papi? José quería ir con él de inmediato, pero mantuvo su arma apuntando a Patricio. Darío. Darío pasó a su lado y se arrodilló junto a Dani, recogiendo suavemente al niño. Hola, hombrecito. Te tenemos. Estás a salvo ahora.
José miró hacia atrás el tiempo suficiente para ver la cara de su hijo presionada contra el hombro de Darío, y el alivio casi le dobló las rodillas, pero se obligó a concentrarse en Patricio. ¿Cuántos otros?, preguntó José, con voz como hielo. Yo no. José presionó el rifle con más fuerza contra su cráneo. ¿Cuántos otros niños? 3, jadeó Patricio. Otros 3. Diferentes ubicaciones. ¿Dónde? Te lo diré, solo por favor. ¿Dónde? Patricio recitó 3 direcciones. Carlos las anotó y luego las transmitió a Mateo y Tadeo por radio. Vamos a hacer algunas llamadas, dijo Carlos. Que la policía y la fiscalía vayan a esos lugares. Salven a esos niños. Bien, dijo José. Ahora, Patricio, hablemos de lo que pasa después. José ató a Patricio con cinchos a la silla en la que su hijo había sido torturado. Luego fue hacia Dani. El niño estaba consciente pero apenas, con los ojos desenfocados, el cuerpo temblando. José lo sostuvo con cuidado, revisando si tenía heridas. Moretones, deshidratación, posible shock, pero nada que pareciera poner en peligro su vida. ¿Estás bien?, susurró José. Papá está aquí. Te tengo. Dijeron que no vendrías, balbuceó Dani. Dijeron que no te importaba. Mintieron, campeón. Siempre vengo por ti. Siempre. Carlos tenía entrenamiento de paramédico de combate. Revisó a Dani más a fondo mientras José lo sostenía, confirmando que no había lesiones mayores más allá de su trauma psicológico. Necesita un hospital, dijo Carlos en voz baja. Pero va a estar bien. Sáquenlo, dijo José. Darío, lleva a Dani a la camioneta. Llama a una ambulancia para que se encuentre con ustedes a mitad de camino. Diles que lo encontraste vagando por la carretera. Lo que sea. Mantén nuestra participación fuera de esto por ahora. Darío dudó. Pepe, ¿qué vas a hacer? Lo que hay que hacer. No hagas nada que arruine tu vida. Dani necesita a su padre. José miró a su hijo, luego a Patricio Beltrán atado a la silla, y luego de vuelta a Darío. Sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Darío sostuvo su mirada por un largo momento, luego asintió. Llevó a Dani escaleras arriba. Carlos lo siguió, dejando a José a solas con Patricio. Patricio estaba sudando ahora, con los ojos muy abiertos. Mira, puedo pagarte. Tengo lana. ¿Mucha? Esto no tiene por qué. José le dio un revés con la mano lo suficientemente fuerte como para partirle el labio. No hables, solo escucha. Sacó su celular y abrió la grabación de pantalla de la transmisión. Este vídeo va a ir a varios lugares. Primero, a todas las agencias importantes de la ley en el país, FGR, Policía Estatal, investigadores militares. Vas a ser famoso, Pato. No puedes. Segundo, continuó José, va a ir a varios de mis contactos en la comunidad de inteligencia, gente que rastrea contenido de la web oscura. Van a identificar a cada espectador que pagó para ver sufrir a mi hijo, y los van a exponer. La cara de Patricio se puso gris. Tercero, y esta es mi parte favorita, dijo José, inclinándose cerca, voy a publicar esto en las mismas redes que usas para anunciar tu transmisión. Los foros de la web oscura, las salas de chat encriptadas, todo. Cada criminal que te pagó dinero, cada bastardo enfermo que participó, todos van a saber que guardaste registros. Que documentaste todo. Que puedes identificarlos. Los ojos de Patricio se abrieron con horror al comprender. Me van a matar. Sí, dijo José simplemente. Lo harán. Mira, pensé en matarte yo mismo. Hubiera sido fácil. Se hubiera sentido bien. Pero luego me di cuenta, ¿por qué ensuciarme las manos cuando puedo dejar que tu propia red lo haga por mí? Eres un cabo suelto ahora, Patricio. Y a la gente como tú no le gustan los cabos sueltos. Por favor, gimoteó Patricio. Por favor, tengo información. Puedo darte nombres, ubicaciones. Oh, me vas a dar todo eso de todos modos. Ahorita mismo. De hecho, José pasó la siguiente hora extrayendo cada pieza de información de Patricio Beltrán.
Nombres, direcciones, registros de pago, listas de clientes, ubicaciones de otros niños, todo. Lo grabó todo, documentando toda la red. Luego cumplió su amenaza usando el propio equipo de Patricio. Subió la grabación de la transmisión a las bases de datos de la FGR. Envió la documentación a las oficinas regionales, y lo publicó todo en los foros de la web oscura donde Patricio había anunciado sus servicios, junto con un mensaje simple: Patricio Beltrán guardó registros detallados. Conoce todos sus nombres. Él va a hablar. Finalmente, llamó al coronel Cortés. Mi coronel, tengo a Dani. Está a salvo. Le envío las coordenadas de esta ubicación y otras 2 donde tienen niños retenidos. También le he enviado archivos de evidencia. Querrá movilizar a la policía militar e investigadores de inmediato. Ya hecho, dijo Cortés. Buen trabajo, sargento. ¿Qué hay del objetivo principal? José miró a Patricio, que estaba llorando ahora, suplicando. Lo dejo aquí vivo por ahora. Entendido. Sácate a ti y a tu equipo de ahí. Nosotros nos encargaremos de la limpieza. José colgó y se paró sobre Patricio. ¿Sabes cuál es la peor parte? Vas a sobrevivir esta noche. Te arrestarán, te juzgarán, probablemente te den el máximo. Pero no durarás un mes en la población general una vez que sepan lo que hiciste. Los violadores y abusadores de niños no duran mucho en el reclusorio. E incluso si te ponen en protección, alguien llegará a ti eventualmente. Porque me voy a asegurar de que todos en cualquier penal al que te envíen sepan exactamente lo que transmitiste. ¿Por qué? Sollozó Patricio. ¿Por qué no simplemente matarme ahora? Porque eso sería piedad, dijo José. Y tú no mereces piedad. Salió, dejando a Patricio atado a la silla para ser encontrado por la policía, para enfrentar todo lo que José había puesto en marcha. Afuera, el equipo estaba esperando. Eric ya había hecho las llamadas anónimas sobre las otras ubicaciones. El DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y la AIC, Agencia de Investigación Criminal, estaban en camino. Mateo y Tadeo habían asegurado el exterior, asegurándose de que nadie más interfiriera. ¿Limpio?, preguntó Darío. Lo suficientemente limpio, dijo José. Vámonos. Se alejaron de la finca mientras las sirenas comenzaban a aullar en la distancia. José se sentó en la parte trasera de la van, revisando su celular. La transmisión seguía desconectada, pero podía ver los foros de la web oscura iluminándose con actividad. Su mensaje había sido recibido. Los antiguos clientes de Patricio Beltrán estaban muy preocupados. ¿Bien? La ambulancia se encontró con ellos a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Los paramédicos tomaron a Dani, que ahora dormía intermitentemente, y lo llevaron rápidamente al hospital Puerta de Hierro. José los siguió en la camioneta, con Darío conduciendo. El resto del equipo se dispersó, regresando a la base por diferentes rutas. Sin comunicación entre ellos, tal como se había planeado. En el hospital, José se sentó en la sala de espera de urgencias mientras los médicos examinaban a su hijo. Una enfermera salió después de una hora. Está estable. Deshidratado, agotado, respuestas al trauma, pero nada físicamente grave. Necesita terapia, sin embargo. ¿Mucha? Lo que sea que necesite, dijo José. ¿Es usted el padre? Lo soy. Está preguntando por usted. José la siguió a la habitación. Dani estaba en una cama de hospital, con suero en el brazo, ojos abiertos pero cansados. Cuando vio a José, comenzó a llorar de nuevo. José se sentó en el borde de la cama y abrazó a su hijo con cuidado. Te tengo. Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño nunca más. Mamá estaba allí, susurró Dani. Estaba mirando en la computadora. Estaba sonriendo. La mandíbula de José se tensó, pero mantuvo su voz suave. Lo sé, mijo. Lo vi. ¿Por qué? Esa era la pregunta para la que José no tenía respuesta. ¿Por qué haría eso una madre a su propio hijo? ¿Qué clase de enfermedad? ¿Qué clase de maldad haría a alguien capaz de eso? No lo sé, dijo honestamente. Pero ella nunca va a hacerte daño de nuevo tampoco. Te lo prometo.
Un agente del Ministerio Público llegó una hora después haciendo preguntas. José tenía su historia lista. Había recibido un aviso anónimo sobre la ubicación de su hijo, condujo allí de inmediato, encontró a Dani solo en una finca abandonada. Llamó al 911 y trajo a Dani directamente al hospital. Simple, verificable y lo suficientemente cierto como para ser creíble. El agente no presionó. Tenemos una situación extraña, dijo. La FGR allanó esa finca una hora después de que usted dice que se fue. Encontraron a un hombre llamado Patricio Beltrán allí, atado a una silla, junto con evidencia informática de... Bueno, una red de transmisión de abuso infantil. Beltrán es su cuñado, ¿verdad? José corrigió, solicitaré el divorcio. Su esposa está actualmente listada como persona de interés. Nos gustaría traerla para interrogarla. Haga lo que tenga que hacer. Después de que el agente se fue, José hizo una llamada. No a Brenda. Lidiaría con ella por separado. En su lugar, llamó a su abogada, una exoficial militar llamada Ximena Cortés, sin relación con su coronel, que se especializaba en derecho familiar. Necesito que presentes documentos de custodia de emergencia, dijo José. La patria potestad total de mi hijo, orden de restricción contra la madre. ¿En mediar? ¿Bajo qué fundamentos? Él se lo contó. Ella guardó silencio por un largo momento. Entonces tendré los documentos presentados dentro de una hora. Pepe, esto se va a poner feo. Ya es feo. Brenda fue arrestada en la casa de su madre a la mañana siguiente. Adriana Beltrán fue arrestada al mismo tiempo. Ambas mujeres fueron acusadas de abuso infantil, corrupción de menores y participación en pornografía infantil. La evidencia era abrumadora, sus registros de chat, registros de pago, todo lo que Patricio había documentado y José había entregado a las autoridades. José no asistió a sus audiencias. Se quedó en el hospital con Dani, que se despertaba gritando cada pocas horas por pesadillas. Los médicos recomendaron terapia de trauma intensiva, y José aceptó de inmediato. Lo que fuera que su hijo necesitara, los recursos que fueran, el tiempo que fuera. Dani era lo primero. Al tercer día, Ximena Cortés llegó al hospital con buenas noticias. Custodia de emergencia concedida, órdenes de restricción vigentes, y Brenda había renunciado a sus derechos parentales a cambio de una sentencia ligeramente reducida. Aceptó un acuerdo, explicó Ximena. 20 años, elegible para libertad condicional en 15. Testificará contra Patricio Beltrán y los demás en la red. Bien, dijo José. Ya no le importaba Brenda. Estaba muerta para él. Hay más, dijo Ximena. La investigación de la FGR se ha expandido. Han identificado a 47 espectadores de esa transmisión, incluyendo varios individuos de alto perfil y políticos. Se están haciendo arrestos en todo el país. Rompiste una red importante, Pepe. No lo hice por ellos. Lo hice por mi hijo. Lo sé. Pero salvaste a muchos otros niños también. Tal vez. Pero José no podía pensar en eso en este momento. Todo lo que importaba era el niño en la cama del hospital. El niño que se estremecía ante movimientos repentinos y lloraba por su padre cada vez que despertaba. 2 semanas después, Patricio Beltrán fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente, fue un suicidio. Se había ahorcado con una sábana. Pero José sabía la verdad. Alguien había llegado a él, tal como José había predicho. Uno de los espectadores cuya identidad había sido expuesta, o alguien contratado por ellos. No importaba. Patricio Beltrán se había ido, y José no sintió absolutamente nada al respecto. Los foros de la web oscura se habían quedado en silencio. La red de transmisión estaba muerta. Las autoridades habían incautado servidores, congelado cuentas, arrestado a docenas de personas. Aparecería de nuevo en otro lugar, José sabía que el mal siempre encontraba un camino. Pero por ahora, este rincón particular del infierno había sido cerrado. Darío Rojo vino a visitar a José y Dani al nuevo departamento que José había rentado. Más pequeño que antes, pero más limpio, más seguro, solo ellos dos. Dani estaba en terapia 4 veces a la semana y progresaba lentamente. Todavía tenía pesadillas,
Todavía entraba en pánico si José salía de la habitación por mucho tiempo, pero estaba comiendo de nuevo, riendo ocasionalmente, sanando. ¿Cómo está?, preguntó Darío en voz baja. Mejor. Lentamente. José sirvió café de olla para ambos. Los médicos dicen que tomará años, pero es resistente. Como su papá. José sacudió la cabeza. Su papá casi se pierde esto. Casi lo deja morir porque estaba demasiado ocupado estando desplegado. Demasiado ocupado siendo un soldado. Debería haber visto en lo que se estaba convirtiendo Brenda. No puedes culparte por no ver la maldad en alguien a quien amabas. ¿Puedo? La voz de José era amarga. Estoy entrenado para leer a la gente, para detectar amenazas. Y me lo perdí. Ella era tu esposa. Confiabas en ella. Eso no es una debilidad, Pepe. Eso es ser humano. Se sentaron en silencio por un rato. Luego Darío dijo, el coronel Cortés envía sus saludos. Quería que te dijera que tus acciones están oficialmente clasificadas. Sin registros, sin preguntas, sin consecuencias. En lo que respecta al ejército, estuviste de permiso aprobado todo el tiempo. Dile gracias de mi parte. También dijo que si alguna vez necesitas respaldo de nuevo, el equipo está listo. Los 8. José sonrió por primera vez en semanas. Diles que les agradezco, pero espero que hayamos terminado con ese tipo de trabajo. Ojalá. Darío se levantó para irse. Eres un buen padre, Pepe. No olvides eso. Moviste cielo y tierra por tu chavo. La mayoría de los niños no tienen a alguien que luche tan duro por ellos. Después de que Darío se fue, José fue a la habitación de Dani. Su hijo estaba construyendo legos de nuevo. La misma estación espacial que habían comenzado antes de que todo se desmoronara. Dani levantó la vista y sonrió. Una sonrisa real, pequeña pero genuina. ¿Me ayudas?, preguntó Dani. Siempre dijo José, sentándose a su lado. Construyeron juntos en un cómodo silencio. Las piezas encajaban en su lugar, la estructura formándose a partir del caos. Algo roto, volviéndose completo de nuevo. No fue rápido. No fue fácil. Pero estaba sucediendo. Afuera, el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo en tonos naranja y oro. Mañana, José comenzaría el papeleo para una transferencia a un comando de adiestramiento. No más despliegues, no más meses lejos de su hijo. Aceptaría un recorte salarial, sacrificaría el avance profesional, y no le importaba. Dani lo necesitaba aquí, y José nunca lo dejaría de nuevo. Su celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por salvar a mi hija. Ella estaba en una de las casas que reportaste. Nunca olvidaremos lo que hiciste. José no respondió. No necesitaba agradecimientos. Había hecho lo que cualquier padre haría, protegió a su hijo y detuvo a los monstruos que lo habían lastimado. Y si aparecían más monstruos, bueno, José sabía cómo lidiar con monstruos. Ahora, tenía 8 hermanos que responderían a su llamada y un conjunto muy específico de habilidades que lo hacían excepcionalmente peligroso para personas como Patricio Beltrán. Pero por ahora, era solo un padre sentado en el suelo con su hijo, construyendo una estación espacial pieza a pieza, ayudándolo a sanar. Dani se apoyó contra él, pequeño, cálido y vivo. Papá. ¿Qué pasó, mijo? Me alegra que vinieras por mí. José pasó un brazo alrededor de los hombros de su hijo. Siempre, Dani. Cada vez. Siempre vendré por ti. Y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran las batallas que se avecinaban, cualesquiera que fueran los demonios que su hijo tuviera que enfrentar mientras sanaba de su trauma, José estaría allí. No como un soldado de fuerzas especiales, sino como un padre. La misión más importante que jamás tendría. La estación espacial del Ego creció. Afuera, cayó la noche, y en un pequeño departamento en Guadalajara, Jalisco, un padre y un hijo construyeron algo juntos que no podía ser roto por vídeos de streaming, o cuñados sádicos, o la oscuridad que a veces vivía en los corazones humanos. Construyeron esperanza, y eso valía todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin.
Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.